saliendo, chicos, por eso. Anima. Riego. Partido entre el Palamós y el Vic. Partido de primera catalana. Están haciendo la revisión de fichas de los jugadores. Tenemos aquí al capitán David Cano. Vamos a ver a Puña. Tenemos aquí ya el sorteo de campo entre el Palamós y el Vic. Vamos al capitán David Cano y el capitán del Vic. José Pérez Puña. Partido entre el Palamós y el Vic. Estamos ya en el minuto 3 de partido. Palamós-Vic. Partido para conseguir el ascenso de categoría. Jornada de primera catalana. La toca Alexis. La intercepta Antonio Rossell. La toca el dorsal número 7 Alex Feixas, el exjugador del Palamós. La toca el dorsal número 14. La toca Busquets, el exjugador del Figueras. Intentaba controlar a Alex Feixas. Se ha tirado al suelo. Exige falta. La toca Guillem Cornellà, Guillem Cornellà para Alexis, Alexis para Bielpla. Controla Bielpla. Sigue Bielpla. Se queja Alex Feixas. La toca Callicó, el jugador del Guíxols. Callicó para Antonio Rossell. Y es falta del dorsal número 5, Raúl. La toca Callicó para Sergio García. Sergio García, Callicó, Sergio García, Pérez Puña. Ha salido el balón fuera, saque de banda a favor del Palamós. Sacará a Sergio García. Sergio García para Xevi Germán. Xevi Germán la intercepta un jugador del Vic. Guillem Cornellà, Sergio García, cuidado con Alex Feixas, el ex delantero del Palamós. Alex Feixas, sigue Alex Feixas, el dorsal número 7. La ha interceptado Bielpla, muy bien Bielpla. El defensa del Palamós, la toca Antonio Rossell de cabeza. Saque, sale de puerta Reig, el portero ex del Figueras. Saltaba Callicó. Vamos a repasar la alineación del Vic. Reig, Busquets, Raúl, Gil, Peque, Sergio, Urri, Ignasi, Cavallé, Feixas y Balaguer. Sacará Sergio García. Sergio García. Despeja Busquets. El jugador del Figueras. Sacará Sergio García. Un fijo de las alineaciones de Eduardo Vilches. Saca de banda Sergio García, salta Xevi Germán y para el portero Reig, el ex portero del Figueras, portero con mucha experiencia. La toca el dorsal número 14 Sergio González, el ex del Palamós. La toca Busquets, aquí vemos el entrenador Cámara, el entrenador del Vic. Busquets intercepta Pérez Puña. Vamos al capitán David Cano, aquí vemos a Eduardo Vilches, que acaba de llegar al banquillo procedente de la Extremadura. La toca Sergio González. A Busquets. Para el dorsal número 11 Cavallé, cuidado con Cavallé para el dorsal. Atención al Vic, ha rematado el dorsal número 10 Balaguer. A la derecha del portero Pol Conta. Vamos aquí Eduardo Vilches, el maestro dando instrucciones en el minuto 7 de partido. Intercepta el balón Alexis, la toca Guillem Cornellà, la toca para Callicó, para Bielpla para Guillem Cornellà, controla el balón, Guillem Cornellà para Callicó hace un giro, Callicó, el exjugador del Guíxols, abre a la derecha para Sergio García para David Cano para Pol Conta, el exportero del Sants, tercera división, para Alexis, recordemos que jugó en el Vic. Alexis jugó en el Vic hace bastantes temporadas, la toca ahora Xevi Germán, salta Alex Feixas, el exjugador del Palamós,
Biel Pla para Sergio García bombea el balón para Toni Russell, atención para Pere Espuña, ha desviado el dorsal número 5 del Vic. Atención, controla Xavi Germán para el portero Rech. Está gritando el entrenador Cámara. Saca el portero Rech, saca largo, atención. Pol Conta ha salido Pol Conta, ha sido falta del jugador del Vic. Le han hecho un golpe fortísimo, se queja Pol Conta. Golpe del Palamós, atención, Xavi Germán. Ha parado el portero Rech, enviado a córner. Minuto 17 de la primera parte. Se ha lesionado Pol Conta y ha tenido que entrar el portero Mamadou Endong. Serà córner, sacarà Salas. Mesures de seguretat, mascareta ben posada i distància. És important, l'Ajuntament i el món estan exposats. Atención, ahora será el córner. Tiene jugadores muy espigados el Vic dentro del área. Atención, córner cerrado. Saca el balón el Vic. Atención, el número dorsal 10, Ignasi. Intenta recuperar el balón en el dorsal 16, Ignasi. Atención, cuidado con el Feixas. El balón ha salido fuera. Vemos ya a Eduardo Vilchez, entrenador del Palamós. Toni Russell, lo cubre David Busquets, la toca ahora Callicó para Alexis, la toca para Toni Russell, controla con el pecho, tira atrás para Callicó para Pere Espuña, la pone dentro del área, es saque de portería para el Vic. Minuto 20 de la primera parte. Despeja Sergio García para Pere Espuña, Callicó, Pere Espuña, controla Pere Espuña, lo presiona Alex Feixas, sigue Pere Espuña, ha liado fuera a Alex Feixas. Alex Feixas es un jugador que ha jugado en el Paralada, en el Figueras, en el Girona B, es un jugador con mucha experiencia. La toca para Biel Pla abre a la izquierda para Alexis Sánchez. Alexis jugó en el Vic y en el Figueras. La toca ahora para Adri Salas. Se interna por la banda Adri Salas. Le ha quitado el balón el dorsal número 16 del Vic. Ha despejado ahora Biel Pla. Partido muy igualado entre el Vic. Atención que al árbitro pita juego peligroso de Biel Pla hacia Alex Feixas. Ha enseñado una tarjeta amarilla. Callicó, la toca para Toni Russell. Cambia Alexis Sánchez atrás para David Cano, el capitán. David Cano para Biel Pla a la izquierda para Alexis. Alexis Sánchez toca con la pierna izquierda para Biel Pla para Callicó. Abre para David Cano, el capitán. David Cano la pasa para Toni Russell, controla Toni Russell para Guillem Cornellà, tranquiliza el juego para Callicó, la toca para Adri Salas, abre a la izquierda para Alexis, toca para Biel Pla, el Palamós ahora haciendo el tiki-taka, controlando la posesión del balón. La toca David Cano, la toca en raso para Callicó. Es un jugador que tranquiliza mucho el juego. La toca ahora para Sergio García, se interna para la banda Sergio García, para Toni Russell, abre para Pere Espuña. Parece que el pase ha salido largo, ha salido por la línea de fondo en el minuto 24. Pere Espuña, la toca para Guillem Cornellà. Hace un cambio de juego para Adri Salas, toca pierna izquierda, le hace un sombrero a Sergio González. La toca para Toni Russell para Callicó para Alexis, la deja pasar para Xavi Germán, que ya hace una pared con Adri Salas, pero le han hecho una entrada a Adri Salas, la toca el portero Rech, el exportero del Figueras, busca la cabeza del dorsal número 10 Balaguer, y el árbitro ha pitado falta del delantero Balaguer, delantero del Vic. La toca para David Cano, el capitán, controla a David Cano para Callicó
para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà abre para Alexis. Alexis toca, hace media vuelta Alexis. Le presionaba el dorsal número 16 Ignasi, que le ha hecho falta a Alexis. Alexis para Callicó. Callicó para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà cambia juego para Pere Espuña. Pere Espuña controla Pere Espuña, lo persigue Busquets. Atención, Pere Espuña, sigue Pere Espuña. Cuidado con la velocidad de Pere Espuña. Podría haber sido penalti, pero el árbitro no ha pitado nada. La toca Toni Roussel. Para Guillem Cornellà. Guillem Cornellà. Vuelven a pitar falta, parecía falta de Urric a Guillem Cornellà. Ahora ha hecho falta David Cano a Alex Feixas y le saca tarjeta amarilla a David Cano en el minuto 28 de la primera parte. Ha parado el portero Mamadou N'Dour. El portero que el Palamós fichó el año pasado. Segunda temporada del portero N'Dour. A la toca para Pere Espuña. Y será saque de banda a favor del Vic. Será David Busquets, el ex lateral del Figueras y del Manlleu. La toca Busquets, un jugador con mucha experiencia. Ha presionado ahora Pere Espuña. Sacará a David Busquets. El Vic tiene un equipo muy experimentado. Atención con Alex Feixas. Alex Feixas abre a la banda derecha. Cuidado con el centro del Vic. Será el dorsal número 16 que centra. Ha tenido que enviar a córner a Alexis. Era el centro del dorsal número 16 Ignasi. Se dirigirá hacia el córner David Busquets y Peque. Vemos toda el área del Palamós. Todos los juegos del Palamós se han puesto dentro del área. Vemos a Eduardo Vilchez dando instrucciones a los jugadores del Palamós. Será jugada estrategia. Fijaros, David Busquets y Peque. Estrategia del Vic. Hay dos jugadores. Atención, no sé si se entrará Busquets. No, Busquets ha tirado hacia atrás para Ignasi. Ignasi colgará. Jugada estrategia del Vic. Ha despejado Cornellà. Le han hecho falta a Adri Salas. Los jugadores del Palamós reclaman tarjeta. Y ahora no es tarjeta. Minuto 31. Jugada de Adri Salas. Atención, recupera el Vic. Recupera Peque. O sea, número 8 Peque. Controla el balón. Atención para el dorsal 11 Caballé. Caballé para Urri. Urri para Caballé. Caballé tira atrás para Urri. Urri busca para Sergio González. Sergio González chuta. Sergio González desde lejos. Y ha parado el portero N'Dour. Pere Espuña para Callicó. Callicó para David Cano. David Cano para Adri Salas. Adri Salas toca con el pecho, retrasa el balón para Cornellà. Atención al dorsal número 14 Sergio González. Sergio González para Alex Feixas. Alex Feixas ha despejado David Cano en última instancia. Alex Feixas casi marca el 0-1, pero muy bien David Cano en última instancia ha conseguido enviar a córner. El Vic está apretando. Y ahora el Vic volverá a hacer la jugada de estrategia entre Busquets y Peque. Al ver cámara le gusta mucho la estrategia. Fijaros ahora la estrategia del Vic otra vez. David Busquets y Peque. Ahora David Busquets ha levantado los dos brazos. Los dos brazos es córner cerrado. Atención. Despeja Cornellà. Despeja otra vez Guillem Cornellà. Y tira el Vic hacia atrás el balón. Hacia la zona defensiva. La toca Reg. Para Urri. Controla con el pecho. Urri. Urri. Sigue Urri. Urri para Peque. Peque. Ha controlado Callicó. Vuelve Busquets. La toca Xavi Germán. Xavi Germán. Sigue Xavi. Para Toni Roussel. Toni Roussel. Toni Roussel. Pero tira atrás el dorsal número 18. Gil. Hacia el
portero Reig. David Busquets gira, se presiona a Toni Rossell, presiona Pere Espuña, le ha hecho falta Pere Espuña a Busquets. Falta a favor del Vic. Cero a 0 en el marcador. Minuto 39. La toca el Vic. Busquets para Urri. Sigue Urri. Continúa Urri. Cuidado con Urri. Urri sigue. Hace un pase. Ha parado el portero Endón. Gran parada de Endón. Sigue Urri. Centra Urri. Y ha parado el portero Endón. De momento está teniendo una buena actuación el portero Endón. Portero que el Palamós lo fichó del Malgrat, donde era titular indiscutible. Saca Endón. Con la Pere Espuña. Ha salido fuera, minuto 40. Mucho sol hoy en esta matinal de fútbol de Primera Catalana. La toca Busquets y la interceptará el portero Endón. En Cornellà, de la falta en el minuto 43. La toca Pere Espuña, intenta llegar Xavi Germán llega al balón, pisa el balón Xavi Germán, la retrasa para Biel Pla, controla Biel Pla. El balón ha salido fuera. Ya queda un minuto y medio para la conclusión de la primera parte, partido igualado, 0-0 en el marcador. Y el portero Reig no tiene prisa. Igual el empate ya les va bien al Vic, pero el Palamós lo que quiere es ganar el partido y ir hacia los primeros lugares de la clasificación de Primera Catalana. Sacará de banda el Vic. Ha colgado el balón Gil. Atención, le ha hecho falta Balaguer a Biel Pla, que ha caído al suelo. Tarjeta. Atención, tarjeta. Alguien ha protestado. Tarjeta Sergio García. Está complicado el partido porque muchos jugadores del Palamós tienen tarjeta. Tienen tarjeta amarilla Sergio García, David Cano y Biel Pla. Toda la defensa está con tarjeta amarilla. Endón, saca Endón. 3 minutos. Faltan 3 minutos. ¿La tarjeta qué? ¿Y la tarjeta? Sergio González. La toca Sergio González. Abre para Peque. Peque abre a la banda derecha. Para Ignasi. Centra. Ha rematado Balaguer. Atención, Endón. Ha parado muy bien el portero del Palamós, Endón. Ha parado Endón. Estamos ya en el minuto 45. Estamos ya casi en la conclusión del primer término. Ha sacado Endón. Recupera la pelota Cavallé. Cavallé para Feixas. Feixas le devuelve a Cavallé. Atención, Cavallé. Cuidado, es el minuto estratégico. El balón había salido fuera. Y será saque de portería a favor del Palamós. Atención, centra Peque para Endón. Ha parado Endón en el último segundo de la primera parte. Es la última ocasión que ha tenido el Palamós. Raúl, cálmate, Raúl. Vemos aquí a Eduardo Vilches y a Óscar Almendros, el cuerpo técnico del Palamós. Tenim els serveis oberts, el bar obert, però sisplau, recalquem. Vemos aquí los jugadores del Palamós. Ya. Final de la primera parte. Raúl, cálmate, Raúl. Final de la primera parte entre el Palamós 0, Vic 0. Vemos al entrenador Eduardo Vilches. El Vic, atención, remata el Vic. El balón ha salido por encima de la portería del portero Endón.
Estamos ya en la segunda parte, en el minuto 48 de partido. Sacará al córner el Vic, saca Peque. Despeja el Palamós, atención, ha despejado Pere Espuña. Abre juego a Peque, deja el número 8. Peque centrará, ha despejado Sergio García. Cuidado con el Vic que está atacando, está apretando en estos últimos minutos. Atención, Peque, centra Peque, ha sacado Alexis a córner. Recordemos la alineación del Palamós: Joan Conta, Sergio García, David Cano, Biel Pla, Pere Espuña, Guillem Cornellà, Xavi Germán, Alexis Sánchez, Andrés Sales, Toni Rossell y Callicó. En el banquillo, Mamadou, que ya ha entrado en el campo, Ayub, Bas, Musafati, Kabir Naz, Víctor Pajares y Pep Vergara. Ha despejado David Cano el córner, despeja Sergio García de cabeza y el árbitro ha pitado fuera de juego, ha levantado en línea la bandera. Hay bastante gente hoy en el campo. Sergio García para Pere Espuña. Pere Espuña para Guillem Cornellà. Recupera el balón el dorsal número 16 Ignasi. Ignasi para Peque. Peque para Sergio González. Sergio González abre a la izquierda. Ha salido muy bien el portero Estamos ya en el minuto 57. Sergio García para Toni Rossell. Toni Rossell para Pere Espuña. Sigue Pere Espuña. Sigue Pere Espuña. Pase de la muerte a Xavi Germán. Ya ha parado el portero Reig. Era una gran ocasión. Atención, cuidado con Alex Feixas. Sigue Alex Feixas. Ya ha parado el Down. El Palamós ha tenido el primer gol aquí en las botas de Xavi Germán con la gran jugada de Pere Espuña. La toca Callicó. Callicó controla Callicó. Le presiona a Urri. Sigue Callicó. Callicó para Toni Rossell. Toni Rossell para David Cano. David Cano para Sergio García. Sergio García. La toca raso para Callicó. Callicó la toca para Toni Rossell. Toni Rossell, sigue Toni Rossell. Toni Rossell, continúa Toni Rossell para Pere Espuña. Pere Espuña no ha podido salvar el balón. Y ahora Pep Vergara entrará en el terreno de juego. Le está dando instrucciones Eduardo Vilchez a Pep Vergara. También vemos a Óscar Almendros en el banquillo. Vemos a Óscar Almendros y Eduardo Vilchez. Eduardo Vilchez dando instrucciones a Pep Vergara. Y Reig no tiene ningún tipo de prisa a sacar el balón de portería. Les va bien el empate. Y que estamos en el minuto 63. Centro, despeja Pep Vergara. Pep Vergara para Callicó. Ha parado el portero en Down. De momento no hay prisa para sacar el balón. Minuto 17 de la segunda parte. Están sonando los tambores de la Peña Sport. Saca un down, ha sacado cruzado y el balón ha salido fuera. Ha entrado ahora Pep Vergara en vez de Xavi Germán. Pep Vergara jugará de media punta. Toca Alex Feixas. Alex Feixas la toca Urri. Urri cambia de banda para Caballé. La toca Caballé. Banda izquierda. Le presiona Pere Espuña. Sigue Caballé. Caballé para el dorsal número 17. Ahora la toca Sergio González. Sergio González abre la banda. Cuidado con Ignasi que centra. Ha despejado muy bien ahora Biel Pla para Adri Salas. Adri Salas, tira Adri Salas. Controla Adri Salas. Sigue Adri Salas para Toni Rossell. La toca Callicó para Adri Salas. Vemos aquí a Eduardo Vilchez viendo la jugada. Adri Salas, sigue Adri Salas. Banda izquierda, regatea a Adri Salas. Muy bien Adri Salas, centra Adri Salas. Y el balón ha salido cerca de la cruceta del portero Reig. Gran jugada del Palamós. La toca Género por la banda izquierda. La toca ahora Caballé. Caballé para Peque, ha parado en Down. Qué gran parada en Down.
ha parado el disparo a bocajarro. Cuando parecía ya gol, ha parado muy bien en down. Gran actuación del portero del Palamós. Y ahora habrá córner. Sacará Peque. Atención, saca Peque cerrado. Ha despejado Antonio Roussel. Ha habido un cambio en el Vic, ha entrado Género y ha salido Busquets. De González, la toca para Peque. Recupera Guillem Cornellà. Guillem Cornellà abre la izquierda para Adri Salas. Saque de banda a favor del Vic. La saca el dorsal número 18, Gil. Gil para les Feixas, Urri, Gil. Cuidado con Gil, que centrará el balón. La toca Peque, el dorsal número 8. Sigue Peque. Peque para Urri. Urri centrará Gil. En down, ha parado en down, despeja y el Pla. Hoy están muy acertados los centrales del Palamós porque han despejado muchos balones de cabeza. Y el Vic sigue apretando. Género abre a la banda derecha para... Pero el árbitro ha levantado la bandera. Era fuera de juego. Minuto 73, saca Guillem Cornellà al córner. Remata David Cano, ha parado el portero Red. Remate de Cano. Muy seguro el portero Red, el portero del Figueras. Minuto 73, ha entrado Kabir Naz con el dorsal número 18, procedente del Villajoyosa, nuevo fichaje del Palamós. Es delantero, la toca Pep Vergara. Vergara, el exjugador del Guadix que jugó en tercera división. Sigue Pep Vergara, presiona Vergara. Sigue Vergara. Pep Vergara. Presiona Kabir Naz, que fue interior izquierdo. Cuidado con Germán, el jugador del Vic. Se le ha ido el balón por la línea de fondo. Ya estamos en el minuto 75 de partido. Vemos a Kabir Naz. Urri para Sergio González. Sergio González abre a la banda izquierda. Ha recuperado Sergio García. Recupera el Vic. Sergio González, jugador del Palamós. La toca Peque. La toca Peque. Para Germán. Centra Germán al segundo palo. Gurri. Recupera Vergara. Vergara para Sergio García. Hay que sacar el balón de esta posición. La recupera Género por banda izquierda. Cuidado con el Vic que está apretando. Despeja muy bien Alexis Sánchez. La toca Peque, otra vez Sergio González. Sergio González. Ahora la toca Género. Género centrará. Ha tapado muy bien Sergio García para Antonio Roussel. Antonio Roussel lo presiona Género. Antonio Roussel, marcado por dos jugadores. El saque de banda a favor del Vic. La toca el dorsal número 18, Gil. La toca Gil, abre a la izquierda. Ha despejado Sergio García. Sergio García para Antonio Roussel. Sergio García para Germán. En down, atención al portero en down. Despeja el portero en down. La recupera Germán, atención a Les Feixas. Germán, que acaba de entrar en el terreno de juego, cuidado por este jugador espigado. Atención, ha despejado muy bien Alexis. Está jugando muy bien Alexis de lateral izquierdo. ¡Por delante yo! Vemos aquí a Óscar Almendros. ¡Sí, va! Dando instrucciones y también vemos a Eduardo Vilchez. Que si no me la pide el árbitro no puedo... Es córner a favor del Vic. Sacará a Peque, levanta los dos brazos Peque. Jugada de estrategia. Busca la cabeza, el remate, despejado muy bien Sergio García. Y han hecho falta a un jugador del Palamós. Falta en ataque.
Ha recibido Bielpla en esta jugada. I el 5 és el Bielpla. Controla el Vic, atención, la toca Gil. Bombea el balón, la pelota ha salido fuera. Ha entrado en esta segunda parte el dorsal número 9 del Vic, Vilasojana. Otro delantero. Faltan 9 minutos para terminar el partido. Estamos ya en el 81. Ha habido un cambio de última hora. Ha entrado el defensa Bas y ha salido del terreno de juego Pere Espuña. Sergio García ocupará la posición de Pere Espuña. Sergio García ha avanzado a posición a medio campo, mientras que Bas ocupará la posición de lateral derecho. Salta Toni Rossell. La toca Callicó, recupera Alex Feixas, cuidado con Alex Feixas. Ha cortado muy bien Bas. Recupera Feixas, atención Feixas, chuta Feixas, ha parado el portero en down. Saca rápidamente en down, la toca Kabir Naz, el jugador del Villajoyosa, sigue Kabir. El saque de banda a favor del Palamós, sacará Alexis. ¡Va, Kabir! Vemos a Alexis que sacará de banda. Es falta, el árbitro ha pitado falta de Toni Rossell al dorsal número 18 Gil. La tocaba al dorsal número 5 Raúl. La pasaba para Género. Avanza el Vic, avanza líneas, cuidado con Germán, el dorsal número 22, un jugador muy peligroso por banda derecha. Para el dorsal número 6, atención, ha despejado Alexis. Despeja Cornellà, Cornellà tranquilizando el juego, la pasa para Kabir Naz. Kabir Naz, la pasa para Alexis, Alexis. Viene Alex Feixas presionando desde atrás, la toca a Toni Rossell, la toca con el pecho, aguanta, ha presionado, le han hecho una falta a Toni Rossell. Bielpla, presiona Pep Vergara. Ahora la toca el portero Red sin prisas. 0-0 en el marcador. Minuto 85 de partido. La toca Raúl. Raúl para Gil. Gil sube el balón por banda derecha. Sigue Gil. Intenta hacer un pase hacia Germán. Sigue Germán. Este jugador tan espigado. Saque de banda a favor del Palamós. Muy bien Alexis hoy por banda izquierda. Gran partido. Saque en down. Recupera Callicó, sigue Callicó. Recupera el Vic, la toca Sergio González. Sergio González para Gil. Gil para Género. La toca Caballé. La toca Rech, portero del Vic. Rech no tiene prisa el portero del Vic. La toca para Gil. Se ha puesto en el suelo el defensa Raúl y dice que le ha cogido una rampa en el 87 de partido. Ahora entrará Musa Fati, el dorsal número 17 del Palamós. Vemos ya a Toni Rossell hablando con Eduardo Vilchez y Óscar Almendros. Atención Musa, sigue Musa Fati. Banda derecha para Musa Fati, sigue Musa Fati. Muy bien Musa Fati, sigue Musa Fati, presionado por Sergio González. Sigue el jugador del Palamós, Musa Fati, centra. Buena jugada de Musa Fati. Contragolpe del Vic, atención, sigue Urri. Atención, cuidado con que el Palamós ahora tiene que defender. Atención Germán, otra vez Germán, el dorsal número 22, cuidado. Ha controlado muy bien Vergara, ha tranquilizado el juego, despeja Vergara, ha tocado en un jugador del Vic. Partido muy complicado. Dos aspirantes al ascenso, toca Germán, centra. Despeja Vergara, muy bien Vergara, bien despejado. Y vemos aquí a Toni Rossell. Ha despejado ahora Género para el portero Red. Red saca en corto para Gil. Falta un minuto, 89, Gil. La toca otra Germán, la presiona a Kabir. El balón ha salido fuera de banda.
Le ha cogido una rampa a Alexis. Tiene dolor. Estamos ya en el 89 de partido. Sacará a Gil. ¡Ayuda, Alexis! ¡Alexis! ¡Parla-li, que es posi, Hòstia! Alexis! Parla-li, que et posi ella, tu, a córrer! Tiene molestias Alexis en esta jugada. Atención, cuidado Alexis. Bien Alexis, muy bien Alexis. Sigue Alexis. Continúa Alexis. Kabir se pondrá de lateral izquierdo. Y será saque de portería. Estamos ya en el minuto 90. Y ahora sacarán los minutos de descuento. Faltan 3 minutos de descuento cuando sacarán down. Estamos ya en el descuento. La toca Bas. Toca Red. Red buscará el pase largo. Buscará colgar el balón. Alex Feixas pide falta. Ahora la toca el dorsal número 6 del Vic. Para Cavallé. Cuidado Cavallé, que la pasa. Despeja muy bien Guillem Cornellà. Y va Musa Fati a buscar el balón. Sacará Hicham de banda. Todo el Vic ya se lanza al ataque. La toca Cavallé. Cavallé para Germán. Germán está trayendo mucho peligro, sobre todo por la banda de derecha. La toca Sergio González. Sergio González jugó en el Igualada en tercera división hace 2 años. Atención para Cavallé. Cuidado Cavallé, cuelga el balón. Busca el remate. Muy bien Sergio García. Despeja el Palamós. Mucha emoción en el partido. La toca Género. La toca Sergio González. González para el jugador del Igualada. Chuta Sergio González. Buscaba el chute. El balón ha salido fuera. Estamos ya en el descuento. Minuto 91. Final del partido. Terminó el partido 0-0 en el marcador. Se saludan los entrenadores Eduardo Viche y Albert Cámara. Termina el partido entre el Palamós y el Vic.